Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en un nuevo diálogo que hemos venido convocando, particularmente con SUR, con sede en Colombia, sobre, bueno, a partir del libro, mi última publicación, que se llama El libro de la tía, tips, reflejos y otros relatos pre y post pandemia, que no solamente toca el tema de la pandemia, sino básicamente es una visión de cómo como personas, como sujetos, nos relacionamos en este momento histórico, que es un momento de cambio de época, es un momento de cambio de paradigma, es una gran coyuntura histórica, como lo fue el paso de la época medieval al Renacimiento, por citar uno de los momentos históricos grandes de la humanidad, matizado por una pandemia y subrayado de manera impactante por un tema de cambio climático que a todos nos atañe, tanto el cambio climático como el tema de la pandemia. Y en medio de este contexto, el gran punto es nosotros como personas, cómo nos relacionamos, qué hacemos en relación a este mega escenario en el cual nos encontramos y que evidentemente requiere acciones macro y también acciones personales, acciones locales y acciones globales. Ese es el sentido de los diálogos. Hoy nos acompañan Carolina Corcho, médica psiquiatra, presidenta de SUR. Muy buenas, Carolina. Ahora les cederé la palabra para que pues saluden. Y Pedro Santana Rodríguez, sociólogo, director de SUR, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, quien muy amablemente prologó mi libro en la versión castellana. Entonces, yo les he pedido a ellos, como la parte central, la segunda parte del libro, centro la reflexión en el tema de biocivilización, un tema que se ha venido trabajando desde hace más de 10 años, desde el seno mismo del Foro Social Mundial, realizado en Belén del Pará, tema en el cual con muchas personas hemos tenido el gusto de intercambiar, entre ellos Pedro Santana. Eh, pues les he pedido que hagamos un poco reflexiones inspirados en el último documento que acaba de publicar el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Es un documento que realmente es impactante. Yo apunté solo 3 o 4 cifras para cederle la palabra a mis acompañantes en este diálogo, que realmente son absolutamente alucinantes. Dice el informe que en el año 2019 la concentración de CO2, dióxido de carbono, fue la más grande en 2 millones de años. O sea, esto es, son cifras de un talante. Otro punto dice que las concentraciones de CH4, que es metano, y N2O, son las más altas en los últimos 800.000 años. Dice que las recientes altas temperaturas superan las del último periodo cálido del planeta Tierra hace 65.000 años. Dice que los niveles de acidificación de los mares son los más altos como hace 2 millones de años. Hace algunas propuestas, trabaja mucho, es un documento, por supuesto, muy trabajado, en el que han participado más de 234 científicos, han participado 66 países, y finalmente es un documento que viene a decir, con datos, cifras y estadísticas, lo que muchas personas y organizaciones, movimientos sociales, ecologistas, etcétera, veníamos diciendo y trabajando desde hace décadas, pero ahora está aquí, y a los que estamos vivos nos tocó vivir todo este momento de cambio, también de todo el tema ambiental, y creo que tenemos una gran responsabilidad porque somos los que estamos vivos, y no solo con las generaciones futuras, sino es que el cambio climático nos tocó ya a nosotros, ya lo estamos viviendo, porque antes se vivía como en una perspectiva de futuro. Entonces, bueno, pues los invito a compartir sus opiniones sobre este tema y a intercambiar. Adelante, Carolina. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por este programa donde se va a discutir indudablemente el principal problema del mundo,
el principal problema global que tenemos en este momento que tiene que ver con la crisis climática. Y obviamente con lo que se llama un cambio de civilización, un nuevo paradigma a partir de una crisis, entendiendo que las crisis no necesariamente tienen una derivación hacia un cambio positivo. La humanidad puede derivar hacia cambios que pudieran ser más autoritarios o podrían ser retrocesos en medio de la crisis, digamos, que es la crisis climática, pero que también la crisis climática tiene una relación con la pandemia y con lo que nos está pasando en este momento, pero las crisis también pueden tener derivaciones hacia cambios evolutivos y cambios positivos de la humanidad. Entonces, con nuestro compañero Pedro, director de la revista Sur, habíamos quedado con que él hacía una presentación y yo unos comentarios, agradeciéndote mucho por la invitación para este importante espacio. Perfecto, Carolina, genial. Entonces, Pedro, adelante. Bueno, yo creo que el sexto informe, porque hay 5 informes precedentes, ¿qué es el panel intergubernamental, digamos? El panel intergubernamental es la reunión de más de 11.000 científicos del mundo, de distintas disciplinas, convocados alrededor de un panel en Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas ha conformado este panel y este sexto informe, que se dio a conocer el 9 de agosto de este año, es el sexto informe, pero es la primera parte del sexto informe. Ese informe va a tener otras 2 partes, otros 2 documentos que se van a conocer entre fines de este año y el primer trimestre del año entrante. Este entonces es un primer documento de ese sexto informe. El quinto informe, para que tengamos claro y las personas que vean este programa lo tengan claro, el quinto informe salió hace 5 años. Es decir, esto es un informe preparado con mucho rigor. En este informe participaron científicos de 66 países. Esos científicos no son pagos, también eso debe quedar absolutamente claro. Son 11.000 científicos que constituyen el panel que hacen este ejercicio de manera voluntaria, como un compromiso con la humanidad. Este informe es un informe devastador. Yo diría que las principales conclusiones de este informe apuntan primero a señalar la gravedad de la crisis climática. Como ya se anotó, en los últimos 100 años, la temperatura de la corteza terrestre ha aumentado 1 grado. Y ese aumento de la temperatura de la corteza terrestre es la que ha ocasionado cambios drásticos en el clima. Y esos cambios drásticos, como tú dijiste, Sandra, no son cambios a futuro, sino que son cambios que ya están teniendo consecuencias devastadoras. Podemos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el primer cambio que se ve a ojos vistas de todo el planeta son los incendios, la quema de los bosques. El año pasado, Australia, el continente australiano, ardió. Una parte de la Amazonía brasilera ardió. Una parte de California, del estado de California, en los Estados Unidos, ardió. Este año, nuevamente se presentan incendios devastadores en Grecia, en California. Y, digamos, ¿por qué se producen estos incendios? Estos incendios se producen por el calentamiento de la corteza terrestre. Con temperaturas de 50 o más grados centígrados, la posibilidad de digamos, de que se produzcan espontáneamente, porque no tienen que ser provocados, que se produzcan espontáneamente incendios que arrasan con el bosque y con toda, ustedes recuerdan las imágenes dramáticas de la vida animal en Australia, ¿cierto? Canguros, etcétera, muriendo, cadáveres de animales, porque fueron incinerados en el fuego. De tal manera que este es un tema, digamos, y es una realidad que estamos viviendo. En solo Brasil,
fueron 270.000 hectáreas las que se incineraron en agosto del año 2020. Luego tenemos otro de las manifestaciones, digamos, bastante dramáticas, es la que tiene que ver con el aumento del nivel del agua de nuestros océanos. El informe dice que si no se hace nada, si se hace y se logra reducir o mantener la temperatura por debajo del 1.5 grados centígrados, que es la meta de tener controlada la temperatura, que no vaya a subir 1.5 grados centígrados. Si se tuviera éxito, los mares van a tener un crecimiento de 80 centímetros, digamos, en su superficie. Es decir, esos 80 centímetros son el producto de del deshielo de los polares, del aumento del agua líquida de los océanos, que va, digamos, aumentando su volumen y va anegando. Ya el año pasado, no sé si ustedes saben, hubo 350.000 refugiados climáticos. ¿Cuáles son los refugiados climáticos? Son los habitantes de islas que comienzan a ser tapadas por el mar, anegadas por el mar, que tienen que salir inevitablemente porque no pueden vivir dentro del agua. Entonces tienen que abandonar. Las islas profundas en Fuji, allá donde despunta el sol a primera hora en el planeta, tienen un serio riesgo de que sean inundadas y que la vida humana allí no pueda seguirse desarrollando. Si la temperatura aumenta por encima de 1.0 grados centígrados, de 1.5 grados centígrados, dice este informe, este sexto informe dice que las aguas pueden llegar a aumentar 1.40 metros de la actual, digamos, superficie marina que tienen las aguas. Entonces, este es un drama, sobre todo para las poblaciones costeras. Nosotros en Colombia tenemos serios riesgos en Cartagena. Eso ya ha sido advertido en una investigación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de hace unos 8 años, muestra que las posibilidades de que Boca Grande, toda la parte, digamos, más baja de Cartagena, pueda ser anegada en la medida en que avance el calentamiento global. Ese es un segundo fenómeno. Hay un tercer fenómeno que afecta de manera dramática la agricultura, la vida animal y también la vida humana. Y son los cambios bruscos de la temperatura. Nadie se podía imaginar hace 30 años que en pleno mes de julio, hubiese una tormenta en Bélgica y Alemania, lluvias torrenciales que provocaron más de 200, digamos, muertos y que provocaron la inundación. En este momento en Colombia, por ejemplo, hay más de 60.000 hectáreas en La Mojana, esto es en el Bajo Sucre, anegadas. Viven allí unas 15.000 personas y hay unos 60.000 vacunos que están prácticamente negados, que han tenido que, bueno, muchos han muerto y otros han tenido que ser sacados en embarcaciones a sitios, digamos, de una mayor altura. Entonces, tenemos este problema ahora. Ese problema afecta de manera dramática la agricultura. Todos estos cambios bruscos en la temperatura llevan a la destrucción de las cosechas, llevan a que los alimentos que se producen para el consumo humano y también para el consumo animal escaseen, de tal manera que estamos, digamos, y eso lo advierte este sexto informe. El sexto informe es muy pesimista. La segunda cosa que quiero decir del sexto informe, que se puede conseguir en español y en inglés, y digamos, está traducido a distintos idiomas, ¿no? El resumen ejecutivo lo pueden leer ustedes, tiene 42 páginas. Y realmente es dramático. La otra cosa que se desprende del informe es, primero,
Esa es una conclusión que los científicos se habían negado a hacer. Ojo, eso es muy importante lo que ha pasado en este sexto informe. Hasta ahora, los 5 informes precedentes del panel intergubernamental, los 5 informes anteriores decían que era posible que la causa del calentamiento global fuera la actividad humana, pero nunca habían afirmado que la actividad de los humanos en el planeta era la causante del calentamiento global. Este sexto informe trae afirmaciones contundentes. En ese sentido, es el primer informe que señala y responsabiliza a la actividad humana, a la quema de los combustibles fósiles, principalmente el carbón y el petróleo, del calentamiento global. Lo que dice el informe, lo que dice este informe es, ya no tenemos la menor duda. Antes había un resquicio de duda científica de qué era lo que provocaba el calentamiento global. Este sexto informe, como lo han señalado ambientalistas como Leonardo Boff y otros, es dramático porque por primera vez el panel de los científicos, los más de 200 científicos que participaron en la redacción de este informe, señalan sin ninguna atenuante que es la actividad humana y principalmente las energías fósiles las principales causantes del calentamiento global. Tercera conclusión del informe, y con eso voy cerrando para que conversemos. La tercera gran conclusión del informe es que los esfuerzos que se están haciendo, las cumbres, el Acuerdo de París, sobre eso hemos escrito en publicaciones que tenemos conjuntas con Sandra, ¿cierto? El libro Biocivilización en Marcha y el libro anterior, Construimos Biocivilización, ya advertíamos de una cosa que incluso nosotros fuimos muy críticos del informe de París, de la COP de París. Lo que dice este sexto informe es que las medidas que se han adoptado por la comunidad de las naciones son insuficientes y que la humanidad se acerca peligrosamente a una, digamos, a un sitio de la curva ascendente del calentamiento global que ya tiene consecuencias irreversibles. Ojo, que esa es la otra conclusión de este sexto informe. Es que ya con el daño que se ha ocasionado hay consecuencias irreversibles sobre la vida en el planeta, que se traducen, según el informe, en desaparición de miles de especies de la flora y de la fauna. Y en las condiciones, que ese es un tema sobre el cual seguramente Carolina podrá profundizar. Y las relaciones, advierte el informe, sobre las relaciones que tiene el cambio climático con la zoonosis y las pandemias. Que digamos, es un capítulo nuevo, no tan nuevo, digamos, porque esto se viene presentando ya desde hace más de 15 años, con la aparición de los coronavirus, ¿cierto? La H1N1, la peste porcina, la peste aviar, que fueron los primeros saltos de estos coronavirus a la especie humana. Entonces, para concluir, el informe no es para nada optimista, el informe es pesimista. Ahora, ¿qué ha sucedido en la sociedad? Digamos que los grandes medios de comunicación, que son cómplices de todo esto, le dan un despliegue los días 9, 10, 11, 12 de agosto, y ahí vuelve a desaparecer el tema, digamos, ¿no? Todos los medios de comunicación, el New York Times, las grandes televisiones en el mundo, ¿cierto? Dicen, oye, este informe es muy dramático, pero se olvidan de él a los 4 o 5 días, digamos, las grandes preocupaciones que trae el informe, los grandes interrogantes, que hemos destacado aquí algunos de ellos. Tiene muchos otros datos científicos, porque ellos revisaron para este documento más de 15.000 informes científicos. Es una barbaridad.
de informes que se producen en los distintos países sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático. Ellos revisaron en ese panel, este grupo de científicos revisó más de 15.000 documentos científicos, informes de investigación, para producir este resumen ejecutivo de 42 páginas del informe que tiene un poco más de 300 páginas. Entonces, yo quisiera terminar diciendo, no, la realidad es dramática, vamos, yo escribí un artículo que tuvo mucho suceso, que fue muy reproducido en varios portales internacionales y en Colombia se publicó en la revista Sur, que se llamó Vamos al abismo con los ojos abiertos. Y yo creo que vamos al abismo con los ojos abiertos. Creo que las acciones individuales y colectivas que estamos emprendiendo son insuficientes y eso es lo que dice el sexto informe del panel de los científicos. Muchísimas gracias, Pedro. Carolina, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Pues yo creo que hay que resaltar varios elementos que plantea aquí Pedro sobre esto, y es que la crisis climática y lo que describe el informe no es un hecho natural. La hegemonía del pensamiento actual de la era neoliberal del capitalismo ha hecho creer que muchas de las crisis medioambientales, o por lo menos la crisis de la salud, por ejemplo, hoy como la pandemia, son hechos naturales. Claramente, lo que connota Pedro muy bien es que esto es el resultado de la actividad humana, entendiendo como actividad humana un modelo político, un modelo social y moral de la humanidad que está conduciendo a su extinción. Por eso es muy interesante el concepto que ustedes acotan en el libro, Sandra, de ustedes, de biocivilización. Es muy interesante de pronto explicar qué significa eso de la civilización para entender entonces cuáles son los elementos constitutivos y cuál es esa crisis. Eso me parece muy importante acotar en este informe. Y por supuesto este informe lo que hace es ratificar lo que los movimientos sociales, cómo los movimientos sociales han anticipado, el movimiento indígena, los movimientos medioambientalistas, y la ciencia, digamos, de alguna manera corrobora, ratifica, y es muy importante en este informe un elemento, es el carácter independiente de estas investigaciones científicas, dado que otro de los elementos de esa crisis civilizatoria, y lo hemos visto con la pandemia, es ciertos sectores de la ciencia cooptados por grandes corporaciones con intereses particulares para generar narrativas, digamos, adeptas a algunos intereses del capital en el mundo. Por ejemplo, la industria farmacéutica es un ejemplo, por ejemplo, de eso, pero podríamos tener otros ejemplos en el campo medioambiental. Entonces es importante reconocer que múltiples movimientos sociales, aquello que al movimiento indígena se le pudo haber criticado como una postura anticientífica, porque defendían la madre tierra, porque lo planteaban, hoy ya tiene todo el soporte que da estos informes, conocidos además desde hace bastante rato, y que no han tenido, digamos, la decisión política global de los estados de que tienen que tomar las medidas de una manera vinculante. Recordaba el último artículo que leíamos en la revista Sur de Leonardo Boaf, me conmovió mucho, obviamente, la forma como él se lamentaba y decía, llevo toda mi vida diciendo esto, ya parezco un profeta solitario al final de sus días. Una frase pues muy bella, digamos, muy profunda, el profeta solitario que ya no es solitario, pero que finalmente muestra también la devastación frente a unos resultados que parecieran como irreversibles desde el punto de vista pues del daño ya causado sobre, como describía Pedro, sobre las especies, pero también como que si uno se preguntara, y quisiera dejar esta pregunta un poco para el diálogo, ¿hay la conciencia política? ¿Hay la conciencia de los poderes globales? El informe, ¿qué impacto va a tener, digamos, desde el punto de vista de quienes tienen que tomar las decisiones para que esto pueda tener algún otro destino? Que es una pregunta que quisiera dejar para ustedes dos que han trabajado este tema. Y por último, pues acotar un elemento que mencionó Pedro allí, es este tema de la pandemia. Es que la pandemia, la crisis climática es el problema estructural más importante, más de fondo que podemos tener, y tiene relación inclusive con la pandemia, pues dentro de las teorías científicas que se están explorando en el mundo, pues por supuesto, hay una teoría que habla de la creación del virus, el coronavirus, en laboratorios,
Y hay la teoría zoonótica, que tiene que ver con que el virus alcanza una evolución en medio de las altas temperaturas que se está generando en el planeta Tierra, pero además el virus se desarrolla en animales. Una zoonosis es una infección, un contagio o una epidemia que se genera a partir de un animal, donde en la historia evolutiva de esos virus que están en animales pasa al ser humano y en el ser humano se convierte en enfermedad, y ahí es cuando hablamos del concepto de epidemia, cuando está localizado, luego de pandemia, cuando compromete varios territorios en el mundo. En este momento ya la discusión está en que puede ser las dos cosas. Es decir, por un lado, la comunidad científica ya dice, ya hay 1 millón de virus aproximadamente en los animales, en medio de toda la depredación ecológica que se ha dado por el modelo de la agroindustria. La agroindustria productora de gases de efecto invernadero, pero aparte de eso, la agroindustria que depreda el medio ambiente no es la que responde por la soberanía alimentaria en el mundo, mayoritariamente, pero sí genera el caldo de cultivo para que estos virus escalen de manera evolutiva y se puedan generar más pandemias. Eso es demoledor. Es decir, cuando uno lee de que hay unos virus compitiendo en esa escala evolutiva en unas condiciones producidas por esa crisis climática, uno dice, bueno, puede volver a presentarse otra pandemia. Es un asunto no más de posibilidades, de cruce probabilístico, pero las condiciones están dadas. Entonces, eso es un poco esa relación entre la crisis climática y cómo ya se expresa en otro de los elementos de esa crisis, que es una pandemia y una zoonosis y una expresión, digamos, ya de la enfermedad humana. Entonces, yo dejo por ahí como para abrir un poco el diálogo y la reflexión. Gracias, Carolina. Yo quisiera destacar que los dos han tocado el tema de la agricultura. Pedro ha expresado cómo este cambio climático está afectando, sí, todo lo que es la agricultura, los territorios, etcétera. Y tú lo has nombrado, Carolina, has tomado el mismo tema desde el otro punto. Y es que justamente ese modelo de agroindustria, según el informe del IPCC, también es uno de los mayores responsables en términos de porcentaje de la producción de todos esos elementos efecto invernadero. Me corriges, Pedro, me parece que es el 51% lo que dice el informe. Sí, el 51%. 51%. Por lo tanto, fíjense en la imagen, de un lado es el sector que se está afectando, bueno, no el único, pero uno de los sectores que está afectándose de manera potente con el tema del cambio climático, pero a su vez es el sector que ha sido más implacable con la afección al equilibrio climático en la Tierra. Entonces, como si fuera un va y vuelve, ¿no? Y luego están las personas, ahí está esa tensión, pero estamos las personas. Y resulta que creo que es importante hacer esa reflexión que tú apuntas, Carolina, de a nivel macro y global, quiénes son los responsables políticos, quiénes son los responsables económicos, que es el control de poder que está detrás de todo esto, pero también creo que las personas debemos aceptar nuestra parte de responsabilidad, que no puede ser igual a la de una corporación, a la de una multinacional de la agroindustria, efectivamente, evidentemente que no, pero tampoco podemos continuar en ese discurso de que son ellos los únicos responsables. Uno también tiene su cuota, su parte de responsabilidad en lo que está pasando, y creo que es muy importante reconocerlo y aceptando, porque cuando uno acepta su responsabilidad, no su culpa, yo no estoy hablando de culpa, sino de responsabilidad, también puede retomar su poder, porque puede comenzar a cambiar. ¿A cambiar qué? Pues sus valores, y prefiero hablar más en el sentido que lo expresa la Victoria Camps, de la ética griega, de virtudes, en el sentido de cambiar los consumos, porque es que, ¿qué estamos comprando? Pues compramos todos los productos de esa agroindustria, de ese modelo agroindustrial, como si no existieran otras alternativas. Incluso muchos de los que estamos haciendo estas reflexiones en la vida cotidiana, pues tenemos que revisar qué estamos comprando. Y luego, como ciudadanos, porque el tema de la participación en la política
es responsabilidad de todos. Hay que volver a participar porque también la hemos delegado y resulta que creo que este momento con mayor veracidad y tenacidad necesita que nos volvamos a implicar, que volvamos a participar y por lo tanto hay que construir nuevos escenarios, nuevas formas participativas. Nosotros hablamos de la biocivilización, que quiere decir la civilización de la vida, de la red de la vida, porque además es que el ser humano se ha creído que es el dueño, el propietario y el jefe de toda la escala y ha hecho y deshecho sin darse cuenta que somos parte de esa red, de ese entramado de la vida en que también hacen parte las plantas, los animales y que nos necesitamos los unos a los otros y que el daño que le hacemos a la naturaleza, de la cual nosotros también somos parte, pues nos lo está devolviendo, se nos devuelve, no porque sea la mala la naturaleza que toma, me debes, te cobro, no. Es porque estamos interconectados, interrelacionados, porque somos al final un organismo vivo reflejado en lo que algunos llaman Gaia, que es un sistema con inteligencia natural, dentro de lo cual uno podría pensar, y yo también, bueno, comparto ese pensamiento, que respecto al tema de la pandemia, es como si el ser humano se hubiera vuelto una plaga, y entonces ha habido un desequilibrio en todo ese sistema, ecosistema, y ese mismo ecosistema se está equilibrando, pero no porque la madre tierra, la Pachamama o Gaia sea mala y diga, pues los voy a castigar. Aquí no se trata de castigos ni nada de eso, sino porque la naturaleza misma vuelve a buscar el reequilibrio para que la vida se siga manifestando, y es lo que ha pasado a través de millones de años en el planeta, con todas las desapariciones que han habido, extinciones que han habido, y que esperamos que no lleguemos a ese nuevo punto de extinción. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minutos. Yo los invito a que este tema es muy importante. Creo que esto solo ha sido el abrebocas, ha sido la forma de entrar, porque bueno, hay más puntos de los que han tratado ustedes que me gustaría también poder participar un poco más. Yo los invitaría, si les parece bien, que dejáramos este primer capítulo de introducción y nos convocáramos a una segunda parte para seguir dialogando, porque yo creo que este es el tema central en este momento, y más que central es el tema esencial. No sé si les parece bien para poder seguirlo haciendo con tranquilidad y no con la presión del tiempo. De acuerdo, yo creo que la conclusión de esta primera parte es que hay una doble responsabilidad colectiva que atañe a la política, individual que atañe a decisiones personales sobre quiénes conducen nuestras sociedades y nuestros hábitos de consumo. Bien, entonces, como a mí me gusta estar por delante de las máquinas y las máquinas a mi servicio, antes de que el Zoom nos corte, pues nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por la complicidad, gracias por el diálogo y los invito a que continuemos profundizando este diálogo y estas reflexiones. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias, Sandra. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Sandra. Estés bien. Igualmente, un abrazo.